La exoneración del impuesto a la renta es una de las características típicas de este tipo de organizaciones que nosotros estamos revisando el día de hoy. Es así que debemos de reconocer como un objetivo primordial para estas entidades desde un punto de vista tributario el estar inscritos en los registros de entidades exoneradas del impuesto a la renta, que es administrado por la SUNAT. Este es el primer paso con la finalidad de poder operar estas entidades de manera eficiente. Cabe recordar que este aspecto está regulado por el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Con motivo del presente taller virtual, vamos a hacer una referencia a las asociaciones sin fines de lucro, es decir, al inciso B. Se nos señala lo siguiente: están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del 2018 las rentas de fundaciones afectas y asociaciones sin fines de lucro, cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científico, artístico, literario, deportivo, político, gremial y o de vivienda. Entonces, un primer aspecto que debemos de considerar en estas entidades es que el instrumento de constitución, el estatuto, los fines que contienen en este documento con respecto a este tipo de entidades debe alinear exclusivamente con los fines antes mencionados. Otra condición básica para este tipo de entidades consiga la exoneración del impuesto a la renta es que siempre destinen sus rentas a sus fines específicos en el país. Esta es una condición básica. Por ejemplo, una entidad bajo esa perspectiva, que es una asociación sin fines de lucro que está exonerada del impuesto a la renta, no va a poder realizar, por ejemplo, donaciones con sus recursos a Bolivia, a Chile, a Estados Unidos, aun cuando sean sus fines. Porque la norma es clara: te exonera impuesto a la renta siempre y cuando tú lo que obtengas lo utilices en tus fines, pero en el país. Otra condición básica es que no las distribuya directa o indirectamente entre sus asociados o partes vinculadas a estos o aquellos. Este es otro aspecto también interesante que vamos a tocar en el taller. Una causal para que se excluya del registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta o se impida que una entidad esté inscrita en este registro es que haya en los estatutos con respecto a sus fines o, en todo caso, se produzca este hecho: distribución directa o indirecta. Anteriormente era solamente a los asociados. Sin embargo, a partir del ejercicio 2013, cabe recordar que también puede darse a partes vinculadas. Solo que la frase que nos toca aquí dice partes vinculadas a estos o aquellos. ¿Qué significa ello? Cuando se habla de partes vinculadas a estos, se refiere a los asociados. Y cuando se dice partes vinculadas a aquellas, se refiere a las entidades, es decir, a la asociación sin fines de lucro. Entonces, nosotros tenemos una tarea importante: saber identificar cuáles son las partes vinculadas a los asociados y también cuáles son las partes vinculadas a la entidad. Otra condición básica es que en los estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este inciso. Esa es una condición básica más allá de lo que señala el artículo 98 del Código Civil. Nosotros como contadores debemos de tener en consideración que en los estatutos debe haber una cláusula que indique hacia dónde va el patrimonio en caso de disolución. Ojo, no puede ser distribuido como pasa, por ejemplo, en una empresa. No se puede entregar el haber social en caso de liquidación a los asociados. Hay que tener cuidado con esa restricción.
se tiene que dar a una entidad que tenga fines similares a lo de la organización. Si tenemos estos conceptos, que los vamos a ir analizando a lo largo del presente evento, cabe recordar entonces qué situaciones, por ejemplo, plantea el Tribunal Fiscal con respecto a este asunto, que es la exoneración. Para ello vamos a plantear en esta parte del módulo teórico 3 situaciones. Más adelante en el módulo práctico, con un mayor detalle, comentaré qué consideraciones se tiene que tener adicionales al momento de considerar la exoneración del impuesto a la renta. Pero veamos esas 3 situaciones. Primera, la resolución del Tribunal Fiscal 6.773/2002. En este caso, el estatuto que atribuye a la Asamblea la facultad de señalar el destino de los bienes de la asociación una vez disuelta. Cabe recordar que dentro del artículo 19 se nos señalaba que en el estatuto debe estar explícitamente establecido hacia dónde se van a destinar el patrimonio en caso de disolución de la asociación o de la entidad. En este caso, ¿qué pasó? ¿Por qué se deniega por parte de la Administración Tributaria la inscripción en registro de entidades exoneradas? Veamos. Se deniega el desistimiento de la apelación interpuesta debido a que la recurrente, es decir, la entidad, no adjuntó el documento que acreditara que quien suscribió el desistimiento tuviera las facultades de representación respectivas. Bueno, este es un mero trámite. Seguimos. Se confirma la apelada, es decir, se confirma la posesión de la SUNAT, que declaró improcedente la inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, toda vez que de las disposiciones previstas en el estatuto de la recurrente se desprende que se atribuye a la Asamblea General la facultad de poder señalar el destino que podrán tener los bienes de la asociación una vez disuelta la misma y concluida la liquidación, no cumpliéndose con el requisito referido al destino del patrimonio en caso de disolución, según lo dispuesto en el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estos aspectos. Por ejemplo, yo no puedo dejar a que la Asamblea, en caso de que la entidad se disuelva, que decida hacia dónde va. Tiene que estar en el estatuto. Si no está establecido en el estatuto, la Administración Tributaria, con justa razón, va a denegar. ¿Qué cosa va a denegar? Va a denegar el hecho de que te inscribas en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta. Otro aspecto también importante, por más allá, desde un punto de vista legal, se nos habla de que este mero trámite que se dice muchas veces de conseguir la exoneración, el tema constitutivo frente al declarativo, ¿no? Dice, no constituye derechos, es algo meramente declarativo. Sin embargo, desde un punto de vista contable, el hecho es básico y tiene que afectar una declaración, en este caso el PDT, impuesto a la renta anual. Si yo no estoy exonerado del impuesto a la renta en un ejercicio, entonces sencillamente los ingresos que voy a declarar en el PDT anual del impuesto a la renta estarían grabados con el impuesto a la renta, valga la redundancia. Siempre se sugiere, en caso de que se estén constituyendo este tipo de entidades que buscan estar inscritas en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, se haga antes del cierre del ejercicio, unos meses antes. Por ejemplo, hacerlo la primera semana de diciembre, hacerlo la quincena de noviembre. Suena un poco difícil porque recordemos que hay tiempos que se tienen que respetar, en este caso 45 días hábiles que responde la Administración Tributaria acerca de este tema. Aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Veamos entonces. Resolución del Tribunal Fiscal 6.931/2002. Los estatutos deben adecuarse antes del nacimiento de la obligación tributaria del impuesto a la renta, esto es, al cierre del ejercicio. Se revoca la apelada, dejando sin efecto el valor vinculado, al verificarse que la recurrente, es decir, la entidad, se encontraba exonerada del impuesto a la renta, toda vez que la adecuación de los estatutos se produjo antes del nacimiento de la obligación tributaria de dicho impuesto,
que conforme al criterio establecido por este tribunal en la resolución número 9175/2004, al ser un tributo de periodicidad anual, se produce al cierre del ejercicio. Pongámoslo de otra forma. Resulta que se creó la asociación sin fines de lucro en marzo, y marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ha realizado operaciones. Por ahí ha prestado servicios, por ahí ha vendido algunos bienes, aparte pues de captar donaciones. Entonces recién en septiembre se inicia el trámite para la inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta y a fines de octubre, a mediados de octubre, nos comunican de que ha sido aceptada su inscripción en el registro. Entonces, un contador por ahí nos dice, ¿sabes qué? Entonces, si tienes ingresos en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, debes generar pagos a cuenta del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque recién a partir de cuando te comunicó la SUNAT que estabas inscrito al registro de entidades exoneradas, dejas de tener pagos a cuenta. Falso. Recordemos que estamos frente al impuesto a la renta, que es un tributo de periodicidad anual. Y el tributo de periodicidad anual se genera recién al cierre del ejercicio. Entonces, si bien es cierto, me pueden a mí inscribir en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta el 29 de diciembre del 2017, el 30 de diciembre del 2017, ello implica que todos los ingresos que se han devengado a lo largo de todo el 2017 automáticamente quedan exonerados. Y por lo tanto no habría necesidad de presentar declaraciones mensuales por pagos a cuenta del impuesto a la renta. Pero esto obedece un tema de planeamiento también. Se sugiere que una vez que nosotros constituimos estas entidades para tramitar la exoneración, un poco frenar a los miembros del consejo directivo, a la gente que fundó esta asociación, con la finalidad primero de conseguir la exoneración para empezar a operar y para evitar la generación de contingencias tributarias. Finalmente, para culminar el presente video con este tema que estamos tocando, vemos un clásico, una entidad de fin gremial, una asociación, que muchas veces nosotros lo encontramos en el mercado del barrio. ¿Qué sucede? Que en el mercado del barrio muchas veces las personas fundadoras del mercado se juntaron, adquirieron un terreno y con el dinero de la asociación que se fue juntando empezaron a construir. Construyeron probablemente las paredes, luego ya construyeron dentro de sí los stands y de pronto ya están en la segunda generación y ya empiezan a construir incluso inmuebles alrededor de ellos, tiendas que se empiezan a alquilar y probablemente en segunda generación los hijos ya quieran vender incluso esto. La pregunta es esto válido? ¿Se permitirá? Recordemos que el predio, terreno, y por ende también lo que se ha construido es con dinero de la asociación. Veamos qué nos dice acá. No procede la inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta cuando existe distribución directa o indirecta de las rentas. Se confirma la apelada que declaró improcedente la solicitud de inscripción en el registro de entidades exoneradas del impuesto a la renta, por cuanto, según los estatutos de la recurrente, la adquisición del terreno y construcción del mercado sería financiado con las rentas de la asociación, para luego ser adjudicado en propiedad a estos, a través de la entrega de puestos adecuados para el expendio de la mercadería que comercializan, con lo cual no se cumpliría con el requisito de no distribuir sus rentas, directa o indirectamente, entre sus asociados, dado que la entrega de puestos para el expendio de mercancías de un inmueble que es propiedad de la asociación, adquirido con sus rentas, involucra la distribución de estas. En virtud de lo expuesto, la recurrente no se encuentra dentro del alcance de lo establecido por el inciso B del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, procediendo a confirmar la apelada. ¿Ya? Entonces tengamos mucho cuidado con este aspecto. Muchas veces, sobre todo en el caso de comerciantes asociados en mercados, están vendiendo algo que se construyó con dinero de la asociación, y lo que se está produciendo es una distribución ni siquiera indirecta, sino una distribución directa de la renta. Tengamos cuidado con esos aspectos.